Bueno, entonces vamos a empezar a mirar las fórmulas de esas tres características de las que yo les he hablado en estos videos. Elongación, que sería la posición, velocidad y aceleración. Vamos a empezar mirando la posición, o sea, la elongación, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer para sacar la fórmula de elongación? Entonces, listo. Ya vimos la relación que hay entre el movimiento circular uniforme y los movimientos armónicos simples, horizontal o vertical, cualquiera de los dos. Vamos a empezar. Entonces, digamos que tenemos un movimiento que empieza acá en el tiempo cero desde esta posición, ¿cierto? Vamos a mirar una cosa. La distancia que hay desde el centro del movimiento hasta cualquier punto de la partícula, o sea, esta distancia desde aquí hasta acá, pues es el radio, ¿cierto? Que si nosotros vamos a ubicar esta distancia para nuestro movimiento armónico simple, pues esa distancia desde aquí hasta acá, pues va a ser la máxima elongación, ¿cierto? Sea acá o sea acá, esta, cualquiera, va a ser la máxima. Y la máxima elongación para nosotros va a ser la amplitud, para que lo tengamos presente acá, ¿cierto? Entonces digamos que el movimiento empezó, el movimiento circular empezó, y en algún momento, digamos en el tiempo 1 segundo, por decir cualquier tiempo, va acá, ¿sí? Esto que está pasando por acá es el movimiento circular uniforme, ¿cierto? Pero a mí lo que me interesa es el movimiento armónico simple. Entonces yo voy a decir que la elongación va a ser, bueno, entonces yo miro esto acá, ¿cierto? Y la elongación, digamos en el eje horizontal, va a estar dado por ¿quién? Entonces va a ser la proyección sobre el eje horizontal. Miren, va a estar este punto. ¿Cuál va a ser mi elongación horizontal? Pues la distancia que hay desde el punto de equilibrio hasta mi ubicación, que sería esta. O sea, cuando el movimiento esté, cuando esta partícula del circular vaya acá, mi movimiento está yendo hacia allá. O sea, que sería este pedacito acá, que es lo que yo voy a llamar elongación horizontal, ¿cierto? Ojo, ¿qué está pasando acá? Acá se me está formando un triángulo, y en este caso es un triángulo rectángulo. Aquí se me formó un ángulo. Este ángulo es teta, ¿cierto? Y ese ángulo teta va a estar dado por ¿quién? Ese ángulo teta va a estar dado por, pues, a la velocidad que se me va formando el ángulo, que es la velocidad angular. ¿Y depende de quién? Pues del tiempo que hay desde acá hasta acá, que dijimos que era un segundo. Entonces, ese ángulo teta es lo que yo voy a llamar mi WT, mi ángulo, ¿cierto? Entonces, este ángulo teta lo voy a llamar W por T. Ya trabajando en este triángulo rectángulo, pues entonces yo voy a decir, como quiero calcular la elongación horizontal, la que se me forma en este ángulo, esta elongación pues va a ser el cateto adyacente. Entonces yo voy a decir que el coseno de mi ángulo, o sea, de WT, es igual al cateto adyacente, que sería mi elongación sobre la hipotenusa. ¿Y quién sería esta hipotenusa? Pues esta hipotenusa sería mi amplitud. Entonces, sobre la amplitud. Si yo de aquí despejo X, pues X va a ser igual a la amplitud por el coseno del ángulo, WT. Ojo, muchachos, importantísimo. Recordemos que cuando trabajamos el movimiento circular uniforme, nosotros trabajábamos esa velocidad angular en radianes, ¿sí? Entonces, esta velocidad angular, que es 2pi, está dada en radianes sobre segundos, ¿sí? Para que no nos enredemos, porque el mayor enredo que tiene el tema es trabajar 2pi o trabajar 360 grados. Vamos a resolver el problema. Como sabemos pasar las calculadoras a radianes, vamos a colocar la calculadora en radianes y todo lo vamos a trabajar con el pi, 2pi en radianes. ¿Listo? Bueno, entonces miren, acá está la fórmula de la elongación horizontal. ¿Qué va a pasar con la vertical? Pues la vertical sería esta posición de aquí, o sea que sería esta elongación de acá, ¿cierto? Y es la elongación vertical. Entonces, como esta distancia de acá hasta acá es esta misma distancia de acá hasta acá, o sea que esta elongación de acá es el cateto opuesto. Entonces ahí lo operaríamos con la función seno del ángulo. ¿Cuál es el ángulo? W por T, la velocidad angular por el tiempo. Y el seno es el cateto opuesto, Y, sobre la hipotenusa, que sería la amplitud. O sea que Y es igual a la amplitud por
el seno de WT. Recordemos que este WT lo vamos a trabajar en radianes. Miren, ahí están las fórmulas de elongación para el movimiento que se nos presenta en el eje horizontal o para el movimiento que se nos presenta en el eje vertical. Cómo se realiza la gráfica que representa la elongación del movimiento armónico simple, ¿cierto? Entonces vamos a mirar los gráficos. Acá voy a mostrar la elongación horizontal. Entonces nos vamos a olvidar de este movimiento, solamente vamos a analizar este movimiento, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros graficamos, pues por lo general lo hacemos en un plano cartesiano. Entonces vamos a utilizar este plano cartesiano, donde aquí vamos a representar la elongación horizontal, o sea X, elongación horizontal, y aquí vamos a representar el tiempo. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a analizar unas situaciones puntuales. Cuando yo empiezo a graficar, pues uno por lo general en un plano cartesiano grafica la variable independiente por unidades, 1, 2, 3, 4 y 5. En este caso no nos va a funcionar así. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es analizar el comportamiento de la elongación en función de este movimiento circular con respecto a mi movimiento armónico simple, ¿cierto? Entonces, lo que voy a hacer es graficarlo en situaciones puntuales notables, que van a ser cuando empieza, digamos que nuestro movimiento empezaba acá, cuando vaya acá, acá, acá y otra vez cuando llegue acá. ¿Por qué en esos puntos? Porque yo sé que cuando realice toda esta vuelta, el tiempo que se demora es un periodo. Entonces lo voy a hacer en función del periodo. En función del periodo, esto va a ser la cuarta parte del periodo, esto va a ser la mitad del periodo, esto van a ser 3/4 partes del periodo y esto va a ser el periodo completo. Entonces lo que voy a hacer es dividir el tiempo en 4 partecitas. Primer cuarta parte del periodo, la mitad del periodo, 3/4 partes del periodo y el periodo completo. Entonces acá tengo periodo sobre 4. Acá tengo periodo sobre 2, acá tengo 3 periodos sobre 4 y acá tengo un periodo completo, o sea 4 periodos sobre 4, periodo completo, ¿cierto? Y voy a analizar qué le pasa a la elongación en cada parte. Entonces digamos estamos hablando de la elongación horizontal, recuerden que esta es la posición de equilibrio. Cuando el tiempo es 0, que vamos a empezar acá, la elongación es ¿cuánto? La máxima. Entonces en el tiempo 0 la elongación es la máxima. La máxima, digamos, hacia la derecha. Entonces la máxima hacia la derecha va a ser una elongación positiva. Entonces hacia arriba va a estar acá, en el tiempo 0, ¿cierto? Digamos que el movimiento circular empieza y cuando va aquí en la cuarta parte del periodo, la prolongación de esta está en toda la posición de equilibrio. ¿Cuánto va a ser la elongación horizontal? Pues va a ser 0. Entonces va a ser 0, ¿cierto? Cuando el movimiento circular continúa y se ubica aquí en la mitad del periodo, pues entonces en este caso, en el eje horizontal, la elongación es la máxima, pero por el otro lado. Entonces esa elongación sería negativa. Entonces, en la mitad del periodo, digamos que acá, vamos a tener esta posición, ¿cierto? Listo. Cuando el movimiento circular continúa y se ubica acá en las 3/4 partes del periodo, esa prolongación de ese movimiento va a estar en todo el centro de equilibrio. Entonces la elongación va a ser 0. La elongación va a ser 0, ¿cierto? Y cuando realiza la vuelta completa, pues va a estar donde estaba en el inicio, que es la elongación máxima, pero por encima, o sea, la amplitud, pero por encima, ¿cierto? Listo, miren. Recordemos que la elongación horizontal está dada por la amplitud multiplicada por el coseno de WT. A lo que yo le estoy dando valores, o sea, mi variable independiente es esta T. Si yo le doy 1, 2, 3, pues me va a graficar algo incoherente. Yo le tengo que dar estos tiempos como tiempo 0, tiempo lo que me dé el periodo sobre 4, lo que me dé el periodo sobre 2, para que me dé algo como esto. Si yo llego a unir estos puntos, pues entonces lo hago de esta manera, ¿cierto? Miren, esta gráfica es la gráfica del coseno, por eso lo hice de una manera curva, porque toda esta gráfica va a depender del coseno, es una gráfica cosenoidal, entonces tiene la misma representación. De la elongación vertical, pues hago lo mismo, pero lo analizo solamente en el eje vertical. Entonces, tiempo 0, pues este estaría ubicado para este eje en el punto de equilibrio. Entonces, tiempo 0, elongación 0.
Acá en el primer cuarto, pues miren que estaría en la máxima elongación por encima, entonces la voy a ubicar acá, ¿cierto? Tiempo periodo sobre 2, entonces estaría ubicado en la posición de equilibrio, entonces sería 0. Cuando venga la partícula hasta acá va a tener la máxima elongación, pero por debajo. Entonces, la máxima elongación, pero por debajo. Y cuando dé la vuelta completa, pues volvería a la posición inicial, que es 0, ¿cierto? En este caso, recordemos que la elongación vertical es y es igual a la amplitud por el seno de WT. Como es una gráfica senoidal, también va a ser curva. Entonces, yo la graficaría como así, ¿cierto? Y recordemos que esta es la gráfica del seno, es una gráfica senoidal. Entonces ahí tenemos también la elongación vertical. Como vimos en las gráficas, las elongaciones pueden ser positivas o negativas. Entonces, ¿cuándo van a ser positivas? Como estamos hablando del movimiento que se presenta en el eje horizontal, como en un plano cartesiano. Lo que vaya para la derecha o lo que esté a la derecha va a tener una elongación positiva y lo que esté a la izquierda va a tener una elongación negativa. Recordemos que la elongación horizontal está dada por esta fórmula, A por el coseno de WT. Entonces, ¿cuándo esa elongación va a ser positiva? Pues lo va a decir el coseno del ángulo. Si el ángulo está dentro del primer cuadrante, recordemos que en el primer cuadrante todas las funciones trigonométricas son positivas, entonces en el primer cuadrante de 0 a 90, cuando esto me dé entre 0 y 90 grados, bueno, entre 0 y pi medio radianes, pues entonces me va a dar una elongación positiva, ¿cierto? En el segundo cuadrante todos sentimos, entonces solamente el seno es positivo, el coseno ya va a ser negativo, entonces entre 90 y 180 o entre pi medio radianes y pi radianes me va a dar una elongación negativa, porque entonces la ubicación de la prolongación va a estar por este lado, ¿cierto? En el tercer cuadrante todos sentimos tantas, entonces la tangente es positiva, las demás son negativas, o sea que la elongación cuando esté en este cuadrante entre pi radianes y 2 pi tercios radianes, entonces va a ser también una elongación negativa porque el coseno es negativo, ¿cierto? Y para el cuarto cuadrante, todos sentimos tantas cosas, el coseno es positivo, entonces en este cuadrante ya la elongación también va a ser positiva, o sea, las ubicaciones que estén de acá para acá son positivas y las que estén de acá para acá son negativas, ¿cierto? Si hablamos de la elongación vertical, pues entonces ya lo que nos va a decir si es positivo o negativo es el seno. Entonces, si ese ángulo está en el primero y en el segundo cuadrante, o sea, hacia arriba, la elongación va a ser positiva. Si está en el tercero o en el cuarto cuadrante, o sea, hacia abajo, esa elongación va a ser negativa.